Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como veis, ya se ha iniciado la grabación de esta segunda sesión del curso que os hemos planteado desde Markenovi de experto en adaptaciones de lentes de contacto multifocales. La primera sesión estuvimos viendo todas aquellas modificaciones que se daban en los pacientes presbitas, en cómo cambiaba la fisiología de nuestro ojo en función de la edad y cómo iban variando esas estructuras. Hoy nos vamos a centrar en algo que creo de verdad que es fundamental, que es entender muy bien cuáles son los diseños que tenemos de lentes de contacto multifocales y cómo afectan a estos diseños cuando cambiamos el valor de la esfera, cuando cambiamos el valor de la adición, cómo va a repercutir ese cambio en la visión del paciente. Y es que, como siempre os digo, ir un paso por delante en lo que son las adaptaciones de lentes de contacto multifocales nos va a ayudar a entender muy bien qué es lo que el paciente nos va a remitir y también decírselo nosotros antes. Comenzamos, por lo tanto, voy a quitarme como siempre la cámara. Nos vemos al final. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el chat, ¿de acuerdo? En el chat podéis hacerme las consultas, las dudas que os vayan surgiendo. Como siempre os digo, si es una pregunta que no se va a solucionar en las siguientes diapositivas, voy a detenerme para darle respuesta, por supuesto, pero si esa respuesta va a venir en las siguientes diapositivas, pues esperaremos un poco. Comenzamos y bueno, antes de comenzar, dos cosas. La primera es comunicaros que Markenovi va a participar en este proyecto de Abandono Cero. Los que estuvisteis ayer en el fórum, bueno, pues ya sabéis qué es este proyecto y en qué consiste, ¿verdad? Es un proyecto en el que vamos a tratar de hacer adaptaciones que realmente sea la lente de contacto la que se adapte al paciente y no al revés, porque vamos a buscar que ese número de abandonos que sabemos que es muy elevado en los usuarios de lentes de contacto disminuya drásticamente. Para ello, bueno, pues vamos a poner a vuestra disposición, como siempre hacemos, todos nuestros parámetros, rangos, etcétera, pero yo creo que también pues, tenemos que hacer un mayor seguimiento de los pacientes, sobre todo durante los primeros meses de uso. Ahí es donde se concentra el mayor número de abandonos, así que hay que poner el foco ahí. Es un proyecto de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa junto con la Universidad Politécnica de Cataluña. Si queréis o estáis interesados en saber más, pues directamente podéis acceder a su web. Más cosas que os tengo que decir antes de comenzar. Lo primero, no me ha llegado todavía ningún caso de multifocales. Recordáis que os decía en la anterior sesión que si tenéis algún caso de multifocales que queramos compartir con el resto de los compañeros, que pues porque no hayamos sabido muy bien cómo finalizar la adaptación o no entendamos por qué el paciente ve con algo que le hemos puesto o con otra cosa no ve, que podíais enviarme esos casos para compartirlos. Así que os lo recuerdo para que os animéis a enviarme los casos. Y lo otro que os quería comentar antes de empezar es que muchos me habéis dicho que no podéis ver los links a las grabaciones y a las encuestas. Siempre os va a llegar este documento que os estoy poniendo yo en pantalla. Es nuestro documento de curso experto en multifocales. Y si os fijáis aquí, hay varias páginas. Sí que es verdad que si no intuimos que hay varias páginas, nos da la sensación de que no tenemos la información. Bueno, pues aquí vemos que tenemos distintas páginas. Acceso al calendario simplemente es el calendario de Markenovi Academy, donde tenéis acceso a todas las sesiones, documentación, el test final, que es un test que vais a tener que hacer después que hayamos cumplimentado las 8 sesiones. Y bueno, las siguientes páginas lo que van a ir cumplimentando son todas las sesiones que vamos a dar. De tal manera que si os fijáis, en esta parte de aquí ya tenemos la sesión que dimos la semana pasada de cambios fisiológicos en pacientes presbitas. Tenéis la grabación de las 9, la grabación de las 3, documentación extra y la encuesta.
Me habéis preguntado también que por qué tenéis que hacer la encuesta de cada una de las sesiones, que si no se puede hacer una encuesta final. Podríamos hacer una encuesta final, pero nosotros, por normativa de calidad, necesitamos que todas las formaciones que damos sean valoradas por los asistentes. Entonces, necesitamos que cumplimentéis esa encuesta en cada una de las sesiones. Así que desde aquí os agradezco esos par de minutillos que me dedicáis siempre después de haber terminado la sesión para poder realizar esta encuesta. Simplemente que sepáis dónde está la información, ¿de acuerdo? Este es un documento que se os va a seguir enviando de tal manera que, bueno, pues donde pone inscripción lo que terminará poniendo es grabación y si veis, pues están ya todas las sesiones preparadas por si alguno quiere inscribirse desde aquí. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra sesión, que tenemos mucho de lo que hablar. Y lo primero que tenemos que pensar es, estamos ante un sistema visual que es nuestro ojo, que no forma la imagen de un punto como un punto perfecto, sino que tiene una cierta profundidad de foco. Es una profundidad de foco que el paciente no es capaz de percibir y, por lo tanto, no tiene esa capacidad de percibir esa ligera borrosidad de la imagen. Lo dijimos el otro día, todas las lentes multifocales tienen un comportamiento de profundidad de foco extendida una vez que las ponemos en el ojo. Por el descentramiento, por las aberraciones corneales, por la flexión de los materiales, por las aberraciones que inducen las propias lentes de contacto, ¿de acuerdo? Pero generan una profundidad de foco. Hablábamos en la sesión anterior que nuestro ojo tiene una aberración esférica positiva y que con la edad esa aberración esférica positiva se incrementa porque hay una modificación en el cristalino que hace que disminuya la aberración esférica negativa que tiene este cristalino. Así que podéis entender de alguna manera por qué los diseños de lentes de contacto que solamente tienen un diseño, pues induzcan aberración esférica negativa, porque es lo que estamos perdiendo. Tenéis también que saber que cualquier aberración, ya sea positiva o negativa, induce una profundidad de foco. Aquellos que tengáis un aberrómetro, pues podéis valorar las aberraciones que tiene nuestro paciente, podéis ver qué pasa cuando le ponemos una lente de contacto multifocal. Sí que es cierto que hay muchos topógrafos que tienen aberrómetro, pero en este caso, bueno, pues solamente están midiendo las aberraciones corneales. No obstante, son datos que podemos interpretar, que nos pueden ayudar a entender, y es que al final lo que estamos buscando es que tengamos una aberración esférica total en nuestro sistema visual entre más 0,15 micras y menos 0,15 micras. Negativa siempre un poquito mejor, pero ya os digo, valorar esto con lo que habitualmente disponemos en nuestros centros es complicado. La pupila, bueno, sabemos que la pupila tiene aberración esférica positiva, es decir, los rayos están convergiendo más cerca del cristalino, ¿de acuerdo? Cuanto más periférico es. Hablábamos el otro día que una de las ventajas de la miosis senil es que con unas pupilas más pequeñas que tienen los pacientes presbitas, esos rayos nos van a dar un poquito igual porque no van a entrar en nuestro ojo. Muy interesante es que pensemos en los pacientes presbitas que están operados de LASIK. Cada vez nos encontramos más pacientes presbitas que han sido operados de LASIK, sobre todo de LASIK miópico. Y os voy a hacer la primera pregunta de esta tarde. Esta tarde la verdad es que creo que es una sesión que da pie a que haya mucha interacción a través del chat. Os animo a que lo utilicéis. Y es que lo que quiero es que todos tengamos en mente cómo está funcionando el ojo de nuestro paciente sin la lente de contacto y qué pasa cuando le ponemos la lente de contacto. Entonces, como os decía, la primera pregunta que os voy a hacer esta tarde es, si yo tengo un paciente miópico, bueno, antes de haceros la pregunta, os voy a explicar estos dos diseños que tenemos aquí. Recordad que lo demás los vimos la semana pasada, que una aberración esférica positiva es aquella que según nos vamos alejando hacia la periferia, convergemos más cerca del cristalino, que es como si dijésemos nuestra aberración esférica estándar para 6 milímetros. Una aberración esférica negativa es aquella que, según nos vamos alejando hacia la periferia, focalizamos por detrás de la retina. Lo vimos el otro día
Y este concepto lo tenemos que tener claro para ver qué es lo que le está pasando a mi paciente. Ahora ya sí os voy a hacer la pregunta que os quería hacer antes. Estamos ante un paciente operado de LASIK miópico. Por lo tanto, estamos ante una córnea que ya no es fisiológicamente normal, ya no tiene una forma corneal normal. Bueno, pues ahí va la pregunta. ¿Un post-LASIK miópico qué induce? ¿Aberración esférica positiva o negativa? A ver quién me va respondiendo a través del chat. Venga, pensad cómo es esa córnea. ¿Es más plana en el centro o en la periferia? Del centro a la periferia, ¿qué hacemos? El centro es más plano que la periferia, ¿verdad? Entonces, si el centro es más plano, ¿qué estamos generando? Positiva. Fijaros que si el centro es más plano, cuando voy a la periferia, estoy cogiendo potencia. Sería esta imagen de aquí. Sin embargo, si yo tengo un láser hipermetrópico, estoy generando lo contrario, porque es una lente que es más positiva en el centro y pierde potencia positiva según vamos hacia la periferia. ¿Lo habéis visualizado ya? ¿Por qué es positiva y por qué es negativa? Esto es interesante porque cuando estamos ante un paciente présbita operado de miopía, que cada vez nos encontramos más, si nos basamos en las aberraciones y sabemos que este paciente tiene una aberración esférica más positiva de lo normal, ¿podríamos pensar que le va a funcionar mejor un CD o un CN? ¿Qué os parece? Fijaos que, y ahora mismo os lo estoy poniendo aquí en pantalla, cuando yo tengo un diseño CD, sé que estoy cogiendo potencia positiva. Cuando tengo un CN, que lo vimos también el otro día, estamos generando aberración esférica negativa. Si yo estoy ante un paciente que tiene una aberración esférica positiva más alta de lo normal, posiblemente le vaya mejor un CN. Teniendo en cuenta que solo estamos valorando una de las cuestiones y ya sabéis que los présbitas, pues bueno, son un conglomerado de muchas cuestiones, pero sí que quiero que entendéis que todas las lentes de contacto, tanto las CDs como las CN, incluso como el diseño EDOF, que también lo vamos a ver, generan aberraciones. Y al final, la visión de nuestro paciente es la aberración que él tiene más la que nosotros le estamos induciendo con las lentes de contacto. A veces me preguntáis, no entiendo por qué a un paciente operado de SLASIK le funciona mejor un CN, le funciona mejor un CD. Teóricamente, le tendría que funcionar mejor un CN, porque si él tiene una aberración esférica muy positiva, pues yo tengo que contrarrestarla de alguna manera. Y muchas veces decís, pero ¿y por qué a un miope le van bien dos CNs? Bueno, pues esta puede ser una de las razones. Luego tenéis otro diseño, que es el diseño EDOF, en donde, si os fijáis, pues aquí lo que sucede es que no estoy poniendo potencia positiva en ninguna zona de la lente. De tal manera que lo que estoy haciendo es focalizar tanto por delante como por detrás de la retina, indistintamente de la zona en la que esté actuando. Por eso decimos que este es un diseño de profundidad de foco. Es un diseño, luego lo vamos a ver, que actúa sobre las aberraciones de alto orden. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente présbita? Bueno, pues cuando yo tengo un paciente présbita, lo que sucede es que miro de lejos, si ese métrope sin graduación, si necesita graduación, pues con la que sea, pero realmente cuando miro de lejos tengo una imagen nítida, clara y perfecta en distancia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando empiezo a acercarme, como no tengo acomodación, pierdo esa nitidez. ¿Qué pasa cuando a este paciente présbita yo le compenso con una lente monofocal? Bueno, pues que con una lente monofocal lo que hago es
de alguna manera, pues poner ese frente de ondas y dirigir toda esa energía en un punto muy pequeño. Con lo cual voy a tener una imagen muy nítida, pero con muy poquito, con muy poquita profundidad de campo. ¿Recordáis los conceptos de profundidad de campo y profundidad de foco? Profundidad de campo es lo que yo puedo mover mi objeto a lo largo de las diferentes distancias, es decir, lejos, intermedia y cerca. Eso es la profundidad de campo, mientras que la profundidad de foco es hasta donde yo veo nítido. Con lo cual, como veis, están íntimamente relacionadas. Cuando yo pongo una lente de contacto monofocal, tengo una profundidad de foco muy pequeña que me da lugar a una profundidad de campo también estrecha. De hecho, vosotros le compensáis a un paciente présbita con una lente monofocal y tiene un margen entre 5 y 8 centímetros en los que puedo mover su texto y lo sigue viendo, pero enseguida pierde esa nitidez, porque tenemos una profundidad de foco muy pequeña. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos una lente EDOF de profundidad de foco extendida o inducimos una serie de aberraciones que modifican esa profundidad de foco, ¿qué sucede? Que en lugar de tener un frente de ondas esférico que focaliza en un solo punto, al final terminamos con una suma constructiva a lo largo de un intervalo y da lugar a esa profundidad de foco. De tal manera que fijaos, ahora cuando yo tengo una mayor profundidad de foco, automáticamente tengo una mayor profundidad de campo, de tal manera que veo a distintas distancias. Una cosa sí que tenemos que tener clara, y es que no podemos estirar esa profundidad de foco hasta el infinito. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la profundidad de foco, cuanto más grande sea esta barra roja que tenemos aquí, pues resulta que disminuye la calidad visual. Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio entre tener una buena profundidad de foco, pero también una buena calidad visual. Y esto son los tres diseños que tenemos a día de hoy de lentes de contacto multifocales. Tenemos un diseño CD, un diseño CN y un diseño EDOF. El diseño CN, recordad que nada tiene que ver con que sea un centro no dominante. Yo creo que aquí la nomenclatura que hemos utilizado los fabricantes no ha ayudado demasiado, pero CN lo que significa es centro near, centro de cerca. En el centro de la lente tengo la potencia de cerca y en la periferia tengo la potencia de lejos. Luego tendríamos centro D, centro distance, nada que ver con centro dominante. El ojo dominante o no dominante es una característica fisiológica de mi paciente. No tiene nada que ver con las lentes de contacto. Otra cosa es que luego yo, utilizando esa información del ojo dominante, utilice un diseño u otro, pero es indistinto. Yo puedo poner dos Ds, dos Ns, etcétera, etcétera. En el caso del CD, recordar centro de lejos y la zona de la periferia es la de cerca. Estas dos lentes son lentes que nosotros llamamos de gradiente positivo o de gradiente negativo. ¿Por qué? ¿Gradiente positivo en qué sentido? Pues por ejemplo, si yo me voy a un CN, un gradiente positivo quiere decir que del centro a la periferia cojo potencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí un -1 con una adición de 2, en el centro tengo -1, pero en periferia tengo +1. Es un gradiente positivo, voy cogiendo potencia positiva. El centro n es gradiente de potencia, en este caso negativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy soltando potencia. En el centro tengo la adición, vamos a poner, imaginaros un +3, y en periferia, si mi paciente tiene adición 2, pues tendrá un +1. Con lo cual, del centro a la periferia voy soltando potencia positiva. ¿Qué pasa con EDOF, que es profundidad de foco extendida? Bueno, pues la mayor ventaja que tiene esta lente es que no tiene gradiente de potencia. Yo no estoy en ningún lugar de la lente poniendo positivos. Lo que estoy haciendo es aumentar esa profundidad de foco. ¿Recordáis esta imagen? Yo con EDOF lo que estoy haciendo es aumentar esto, pero no estoy poniendo positivo ni negativo. De tal manera que este diseño, al no tener ninguna zona potenciada para lejos o potenciada para cerca, ¿de acuerdo? Es un diseño mucho menos pupilodependiente. Y esta quizá es la mayor ventaja que tiene este diseño frente a los diseños CD y CN.
Pregunta que os hago. ¿Seguís utilizando la monovisión? Me pregunta Natalia mientras me contestáis a lo de la monovisión, que por qué no se adapta a EDOF a todos. Bueno, pues porque esa modificación de la profundidad de foco conlleva una modificación de las aberraciones, una modificación de esa calidad visual y no todo el mundo le gusta ver de esa manera, no todo el mundo se adapta igual. Y luego tenéis que tener en cuenta que esto es un diseño, una patente de Brian Holden Vision Institute y en ese sentido, bueno, pues ellos han calculado las aberraciones, vamos a denominarlo de una manera, como si dijésemos, estándar. Con lo cual, bueno, pues habrá pacientes cuyas exigencias visuales no sean las adecuadas para esta lente. Lo vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿De acuerdo? Pero yo creo que aquí lo bueno es tener diferentes opciones y una vez que las entendamos bien, utilizarla mejor en cada momento para cada paciente. Bueno, me habéis estado contestando monovisión modificadas en alguna vez, incluso con EDOF, otros me decís que no, en casos concretos a veces, pero intento evitarlo. Bueno, lo cierto es que es un recurso que tenemos, pero a día de hoy no es nuestra primera opción, es evidente. El impacto de la multifocalidad en la agudeza visual, la estereopsis y la sensibilidad al contraste, tenemos que tener en cuenta que es mayor cuando se incrementan las adiciones. Así que, importantísimo que empecéis a adaptar lentes de contacto multifocales con adiciones bajas. Yo me encuentro muchísimo, y si alguno me quiere corregir en el chat que lo haga, pero yo me encuentro muchos casos de pacientes en los que les ponéis lentes oftálmicas con adiciones de 0,75, de 1, eso que normalmente llamamos lentes para jóvenes présbitas, que es la denominación es bastante simpática, pero bueno, jóvenes présbitas, y sin embargo, no le proponéis una lente de contacto multifocal. Cuanto más baja sea la adición, menos vamos a disminuir esa sensibilidad al contraste, esa estereopsis, menos vamos a influir sobre las agudezas visuales. Es mucho más fácil adaptarse a una adición de 0,75 que una adición de 2. Y de verdad que tenemos muy pocas lentes con adición de 1 si las comparamos con las de adición de 2. Así que es muy interesante que de verdad propongáis lentes de contacto multifocales con bajas adiciones. Respecto a la monovisión, que era un poco lo que os había preguntado, bueno, pues ya sabéis, monovisión simple en la que se adapta una lente de contacto monofocal con la potencia para corregir la refracción de lejos, normalmente en el ojo dominante, una monofocal para la potencia de cerca, normalmente en el no dominante, y la visión con esta técnica, ¿en qué consiste? Pues simplemente en suprimir esa imagen borrosa que no corresponde a la distancia que nosotros queremos ver. Si se quiere ver un objeto en visión próxima, pues se tiene que suprimir la imagen del ojo que está dándonos la visión borrosa. Fijaos que este tipo de adaptaciones ofrece una agudeza visual en condiciones binoculares parecida a unas lentes de contacto multifocales. Incluso a veces la sensación del paciente puede ser mejor. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay muchos estudios que nos reportan que la estereopsis está muy disminuida en el régimen de monovisión y esto puede afectar al cálculo de las distancias, por ejemplo. También hay una disminución en la sensibilidad al contraste y hay muchos estudios en los que ya se ve que comparando los pacientes prefieren las adaptaciones de lentes de contacto multifocales de visión simultánea antes que la monovisión. Luego, como vosotros bien me decíais a través del chat, la monovisión modificada consiste en adaptar una lente de contacto monofocal para la visión en el ojo de lejos, por ejemplo, y una no dominante multifocal, o sea, una no dominante, perdón, y una CN, por ejemplo, para el ojo no dominante en cerca. Luego tenemos la modificada compuesta. En este caso, lo que hacemos es adaptar lentes de contacto multifocales en los dos ojos, pero olvidándonos de ese ajuste binocular que siempre hacemos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a adaptar una lente multifocal en el ojo dominante perfectamente para lejos y otra multifocal para cerca,
perfectamente en el ojo que sea no dominante. Normalmente, pues un CD y un CN. ¿Qué desventajas tiene esta adaptación? Bueno, pues lo hemos dicho antes, una pérdida de estereoagudeza. También hay una pérdida de estereopsis, que ya de por sí los pacientes presbitas tienen una pérdida. Fijaos que los jóvenes tienen aproximadamente 60, no, 20 segundos de arco y las personas de más de 40 años rondan los 58. Sí que es cierto que cuando llevan este tipo de adaptación durante un tiempo, empieza a haber una adaptación y puede mejorar esta estéreo pasadas pues 3, 4 semanas. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, para que esta técnica tenga éxito, tenemos que buscar pacientes pues que no tengan adiciones de más de 2. ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos a tener una pérdida bastante importante de esta binocularidad y quizás, bueno, pues lo peor que nos puede pasar es que afecta al cálculo de las distancias. Hay una pérdida de sensibilidad al contraste, problemas en visión nocturna. Por supuesto, y algo muy interesante que tenemos que pensar es emborronamiento en distancias intermedias, que es una distancia que a día de hoy utilizamos muchísimo. También nos podemos encontrar que podemos encontrarnos un pequeñito cambio endofórico de un ángulo muy pequeño que se manifiesta en la visión lejana. De cerca disminuye un poquito, pero bueno, podemos encontrárnoslo también. Mm, Como ventaja, yo creo que también una de las ventajas que sí que puede tener la monovisión es que disminuyen los efectos como pueden ser las imágenes fantasmas, como pueden ser el glare, como pueden ser los halos. Al final no tenemos que fusionar, con lo cual, bueno, pues esa diferente calidad de imágenes no nos va a producir estos efectos. Para que la monovisión funcione tenemos que partir de un paciente que tenga una buena visión binocular, que no tengamos una gran pérdida de estereopsis respecto a las gafas. Y también es muy interesante que tengamos un paciente que tiene una diferencia bastante marcada entre el ojo dominante de lejos y el de cerca. Normalmente, bueno, pues esta técnica proporciona una buena visión a todas las distancias, es una adaptación relativamente sencilla. em, y recordad que lo que tiene que hacer el paciente es suprimir la otra imagen. Ante la idea de para qué pacientes es mejor la monovisión, bueno, pues hay muy poquita diferencia entre los pacientes, sobre todo, ya os digo, si no nos pasamos de esa adición de 2 dioptrías, pero sí que hay algunos estudios que reportan que los miopes presentan mejor resultado que los hipermétropes. Sí que es cierto que también tenemos que esperar estas 3 semanas que os comentaba antes para que el paciente se acostumbre a la monovisión y si experimenta dificultades, hay 2 cosas que tenemos que verificar para tener claro que es un problema de adaptación y no es un problema de lente de contacto. El primero es, por supuesto, que la adaptación física sea la adecuada. ¿De acuerdo? Ahí no podemos hacer otra cosa. Pero luego también algo súper importante es corregir todo astigmatismo residual. Es decir, si, si por cualquier razón tenéis que hacer una monovisión, en este caso yo creo que la simple ya se hace muy poquito, pero una modificada compuesta, lo que tenéis que tener claro es que hay que corregir cualquier astigmatismo que tenga el paciente. Porque si no, ya estamos partiendo de una disminución de la agudeza visual binocular. Entonces, si alguna vez hacéis una adaptación con monovisión, importantísimo que tengáis esos astigmatismos corregidos. ¿De acuerdo? Y si a veces os encontráis con una monovisión en lo que el problema es la visión intermedia, que suele ser muy habitual, lo que podéis hacer es disminuir un poquito la adición en el ojo que esté potenciado para cerca, de tal manera que alejemos un poquito ese foco. Pero claro, teniendo en cuenta buscar el punto de equilibrio porque puede ser que luego el paciente no vea bien el móvil o no vea bien para leer. Esto en cuanto a lo que sería la técnica de monovisión, ya os he dicho que a día de hoy pues, los pacientes prefieren las lentes de contacto visión simultánea y es que en general quizá nos podemos encontrar
que hay una pequeñísima disminución de agudeza visual si lo comparamos con la monovisión, pero se mantiene en valores normales y, sin embargo, ¿qué sucede? Que la sensibilidad al contraste y la estereopsis son mucho mejores. ¿Por qué? Porque además permiten la visión simultánea en diferentes distancias. Evidentemente, la sensibilidad al contraste aumenta cuando se utilizan los dos ojos, con lo cual, bueno, pues al final la adaptación de lentes de contacto multifocales ofrece más ventajas que la monovisión porque, proporcionando valores similares de agudeza visual, no compromete esa estereopsis que, como os decía antes, es un parámetro muy importante para el cálculo de las distancias. No obstante, hay que tener ahí la monovisión metida en el bolsillo porque en algunos casos no nos va a quedar más remedio que utilizarla. Y bueno, sabéis que hay diferentes alternativas y también podéis ver cuándo nos puede funcionar mejor o peor esta monovisión. Por lo tanto, hemos visto que hay diferentes diseños de lentes de contacto, los diseños CD y CN y el diseño EDOF. Cuando nosotros hablamos de un diseño CD y CN, lo que tenemos que tener claro es que en retina tenemos diferentes focos, tenemos diferentes imágenes, diferentes distancias, lejos, intermedia, cerca, y además es que las tenemos que tener si lo queremos ver. Y es nuestro cerebro el que tiene que seleccionar el foco más adecuado en cada momento. ¿Qué va a tener en cuenta, por ejemplo, las vergencias? eh, si detecta que hay emergencia, se va a centrar en un objeto que esté más cercano. Los pacientes que son présbitas adaptados con los diseños CD y CN pasan de tener una imagen en retina a tener varias imágenes en retina. Y esto necesita un proceso de adaptación. ¿De acuerdo? Estamos pasando de tener una lente monofocal que nos ha dado una única imagen en retina a un diseño de lente que va a generar, como veis aquí, diferentes imágenes en retina. Y tenemos que acostumbrarnos a elegir en cada momento la adecuada. Por lo tanto, estas lentes CD y CN, que os he comentado antes que son de gradiente, son lentes bastante pupilodependientes. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sin embargo, el diseño EDOF es un diseño que modifica las aberraciones esféricas, conseguimos una mayor profundidad de foco, con lo que conseguimos también una mayor profundidad de campo, pero seguimos teniendo una única imagen en retina. La única diferencia, voy a ir para atrás en las diapositivas, es que antes teníamos esto y con un paciente présbita con una lente de profundidad de foco tenemos esto. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos teniendo una imagen, pero con una mayor profundidad de foco. Vamos a ir viendo cada uno de los diseños ahora detenidamente para entender muy bien cómo está funcionando la lente. Así que este diseño EDOF, lo que sí que podemos tener claro ya es que es menos pupilodependiente. ¿Que también necesitamos un poco del proceso de adaptación? Sí, es evidente porque está aumentando esa profundidad de foco. Pero por otro lado, tenemos una disminución de los halos y de las imágenes fantasmas porque tenemos la misma imagen en retina. La profundidad de foco, ¿qué relación tiene con la adición? Luego te voy a poner una diapositiva, Miriam, y lo vas a entender a la primera. Me la guardo para luego esta pregunta. Vamos a centrarnos ahora en el diseño CD y esta es una diapositiva que aquellos que hayáis estado en alguna sesión en la que hablo de diseños de lentes de contacto multifocales seguramente la hayáis visto. Mm, Creo que las 3 o 4 diapositivas que vienen a continuación es el ABC de los diseños de las lentes de contacto multifocales y quiero que entendáis perfectamente cómo funciona cada uno de los diseños. En un diseño CD, recordad que en el centro tenemos la potencia de lejos y que en la periferia tenemos la potencia de cerca, de tal manera que aquí vamos a tener la potencia de lejos y aquí la de cerca. Y esta pendiente que veis aquí es la intermedia, porque si yo tengo que pasar de un +1 a un +4, no estoy ante una bifocal que haga 1 y 4, sino que estoy ante un gradiente positivo que de 1 a 4 va a tener esa pendiente. Dicho esto, eh, os voy a hacer una pregunta y a ver cómo me contestáis a través del chat. La pregunta es la siguiente. Yo tengo un diseño CD
¿de acuerdo? Y le voy a cambiar la adición, es decir, voy a pasar de una adición 1 a una adición 2. La pregunta es, ¿en qué zona de la lente estoy actuando? Intermedia, intermedia, intermedia y cerca, en toda, periferia, en toda. En periferia y en zona intermedia, en toda. Vamos a ver. Tengo todas las respuestas posibles ahora mismo en el chat. Vamos a pensar. Os voy a poner un ejemplo muy claro que es el de una lente oftálmica. Imaginaos que tenéis una lente oftálmica que de lejos tiene un -1 y de cerca tiene adición 2. De -1 con adición 2, en cerca tengo +1. Si en vez de adición 2 le pongo adición 3, ¿en qué zonas estoy actuando? ¿Solo en cerca? Ah, ya estáis empezando a cambiar las respuestas. Muy bien. ¿Solo en cerca? En cerca y intermedia. Fijaos, cuando yo cambio la adición, la potencia de lejos la mantengo igual. ¿Esto qué quiere decir? Que la zona central no la toco. Imaginaros que tengo un +1, adición 1. Pues +1, adición 1. Ahora tengo un +1, adición 2. Lo que estoy subiendo es la zona de la periferia. Estoy pasando de adición 1 a adición 2. Estoy en un CD. Pero hemos dicho antes que no estamos ante una bifocal que pasemos de este +1 de repente a la adición, sino que realmente lo que estamos haciendo es modificar esta pendiente. No, los diámetros no cambian. Las zonas ópticas, eh, dependiendo del diseño de la lente, pueden cambiar o no, pero en principio vamos a pensar que no cambian. Luego os voy a enseñar cómo son los diseños de las diferentes lentes, pero una cosa es que cambien las zonas ópticas, que dependiendo de la lente pueden cambiar, pero lo que yo quiero que me digáis es en qué zona de la lente actúo. Y cuando yo cambio el valor de la adición en un CD, estoy cambiando intermedia y cerca. Como intermedia y cerca están en la zona intermedia, nunca mejor dicho, y en la periferia, lo que estoy haciendo es inducir potencia positiva en la periferia de la lente, pero yo el centro no lo toco. Aquellos que me habéis dicho que cuando cambiamos la adición actúo en toda la lente, ¿entendéis ahora perfectamente que no estoy modificando la potencia de lejos? ¿Todos ahora mismo tenéis claro que cuando yo cambio la adición en un diseño CD, estoy actuando en la zona de transición y en la periferia? Efectivamente, Alba nos hace un comentario y dice, este es el motivo que cuando cambiamos la adición empeora el lejos con el diseño de, es porque están mirando por el intermedio en lugar por el centro. Claro, si tú le subes mucho la adición, a ver, este es un caso típico que os pasa muchísimo. Miope, 2 CDs, le queréis poner CD para que tenga una buena visión de lejos, pero de cerca no ve. ¿Qué hacéis? Ir subiendo adición. ¿Por qué? Porque al final cuando yo subo adición, a ver, que voy a coger esto. Cuando yo subo, imaginaros que la pupila del paciente se os queda aquí, ¿vale? Eh, claro, aquí no tengo adición 1, no veo de cerca. ¿Qué hago? Le pongo adición 2. Aquí ya me coge adición 1, con lo cual mi paciente ve de lejos y ve de cerca. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente miope conduce por la noche? Pues que esta pupila se dilata y os dice que no ve porque está cogiendo mucho valor positivo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Bastantes veces, ¿verdad? Por eso quiero que entendáis muy bien qué es lo que estáis haciendo en la lente cuando subís adiciones en un CD. Ahora os voy a hacer la pregunta eh, un poquito al contrario.
Hemos visto en qué zona de la lente actúo cuando en un diseño CD cambio la adición. Muy bien, pues ahora quiero que me digáis en qué zona de la lente actúo si cambio la potencia de la esfera. Veo que ya empezáis a pensar como un progresivo oftálmico. La mayoría me estáis dando la respuesta correcta en toda la lente, efectivamente. Porque lo único que estoy haciendo es modificar la graduación de lejos, en teoría. Entonces, si yo tengo un -1 adición 2 y paso a un -2, la adición sigue siendo, entre comillas, la misma, porque la distancia entre lejos y cerca estamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente cuando yo modifico la potencia, no estoy haciendo a la lente más pupilodependiente. Por eso siempre tratamos de hacer adaptaciones de lentes de contacto multifocales con la mínima adición y siempre intentamos actuar en la esfera. ¿Por qué? Pues porque yo sé que con la esfera no hago una lente más pupilodependiente, que como bien me decíais antes a través del chat, es el hándicap. Los pacientes que tienen pupilas muy reactivas, los diseños CD y CN les cuestan. ¿Por qué? Pues porque cogen, dentro de que siempre tienen que coger todas las potencias, cogen distintas zonas. Cuando yo modifico la esfera, lo único que estoy haciendo es irme un poquito más esa profundidad por delante o por detrás. ¿De acuerdo? Por eso, cuando yo tengo un paciente que le pongo un -0,25 de lejos y ve perfectamente de lejos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprobar cómo ve con ese -0,25 de cerca. Porque si con ese -0,25 ve bien de lejos y ve bien de cerca, yo sé que se lo puedo cambiar en la potencia. Ahora, si tengo un paciente que con el -0,25 ve bien de lejos, pero no ve bien de cerca, no se lo puedo poner en la esfera, porque yo sé que le estoy afectando. Ahí tendríamos que utilizar los valores de la adición. ¿De acuerdo? Esto es un diseño CD. Ahora lo que voy a hacer es esto mismo que os acabo de decir, pero nos vamos a ir a un diseño CN. Recordad que en el diseño CN la potencia de cerca en el centro y la potencia de lejos en la periferia. Y voy a haceros exactamente las mismas preguntas. Cuando yo subo la adición o modifico la adición, ¿en qué zona de la lente estoy actuando? Volver a pensar en vuestro progresivo oftálmico. Aquellos que me estáis diciendo centro todo, pensad, estoy variando solo la adición, ¿vale? Eso es, efectivamente. Centro e intermedia. O sea, que realmente cuando yo modifico la adición, modifico la zona en la que está la adición y la zona de transición. ¿Qué sucede? Que en un diseño D esto está en el centro. Es decir, cuando yo modifico la adición, estoy modificando la zona central de la lente y la de transición, porque en esa zona central es donde está la adición. ¿Qué pasaba en el diseño D? Pues que realmente en el diseño D lo que pasaba es que modificábamos, voy a borrar todo esto, modificábamos también la zona de cerca y de transición, es decir, que cuando yo modifico la adición, siempre modifico cerca y transición. La única diferencia es que en un CD está esa zona de cerca en la periferia, mientras que en un diseño N, esa zona de cerca está en el centro. Así que ahora, entendido esto, os hago otra pregunta. Si vosotros queréis mejorar en cerca, ¿dónde tendréis más influencia si modificáis la adición? ¿En un diseño CD o en un diseño CN? Sin entrar en más consideraciones, ¿de acuerdo? ¿Dónde pensáis que va a tener más efecto? Efectivamente, en un N, lo estamos poniendo en el centro, ahí sabemos que lo vamos a coger siempre y en cualquier situación. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta que toca.
¿En qué zona de la lente actúo en un diseño N si modifico la esfera? A ver, aquellos que me estáis diciendo periferia. mm, Estoy cambiando toda la potencia. Eso quiere decir, si vuelvo a mi progresivo oftálmico, que si yo tengo un -1 adición 2, al final tengo un -1 más 1. Si en vez de -1 pongo -1,50, ¿solo actúo en una parte o actúo en toda? Efectivamente, veo que algunos ya estáis cambiando las respuestas. ¿Lo entendéis todos? Es fundamental que entendáis esto. Si tengo que repetirlo, de verdad que no me importa, pero tenéis que entender muy bien qué es lo que estáis haciendo con una sobrerefracción. Si no entendéis qué estáis haciendo con una sobrerefracción, mm, ¿cómo vais a solucionar el problema que os dice el paciente? ¿De acuerdo? Entonces, quiero que tengáis siempre en mente que cuando nosotros modificamos la esfera en una lente de contacto con diseño CD y CN, estamos actuando en toda la lente. Con lo cual, cualquier graduación que pongamos en la esfera, tenemos que comprobarlo en todas las distancias, lejos, cerca, incluso en la intermedia. Porque cuando lo ponemos en la esfera, vamos a afectar a todas las distancias de nuestro paciente y tenemos que comprobar que se encuentra cómodo. Si realmente vemos que con una sobrerefracción en la esfera mi paciente no está cómodo en todas las distancias, tendremos que actuar sobre la adición. Y ahí, dependiendo si el diseño es CD o es CN, pues entonces aquí ya depende un poquito de qué es lo que estáis buscando. En el CD sabéis que vais a actuar en la zona de transición y en la periferia, y en el N en la zona central y en la de transición. Voy ahora con lo de las zonas ópticas que me comentabais. Creo que esta pregunta iba porque algunos ya de vosotros sé que ya conocéis que tenemos distintas zonas ópticas en función de las lentes de contacto que tengamos. Tenemos lentes que tienen diseños de miosis senil y lentes que no tienen diseño de miosis senil. Lente que no tiene diseño de miosis senil, lo que quiere decir es que da igual la adición que tengamos, las zonas ópticas son las mismas. En este caso tendríamos dos lentes, Blue Gen y Saphir. Son lentes que nos da igual tener adición 1 que adición 4, que las zonas ópticas son exactamente iguales. Es una lente que, si os fijáis, tiene una zona intermedia muy, muy grande. ¿De acuerdo? Entonces es una lente que está pensada pues, a aquellos pacientes que necesitan una visión intermedia muy grande, por ejemplo el uso de ordenador. Ya luego además pues tenéis la opción de Blue Gen con el filtro de luz azul por si queréis también ponérselo. Pero si os fijáis, la zona intermedia es muy amplia en los dos diseños y luego ya el CD o el CN potenciamos un poco más lejos o cerca. Luego tendríamos Gentle 59. Gentle 59 es una lente que tiene un pequeño diseño de miosis senil. Esto quiere decir que las adiciones 1 y las adiciones 4 no son exactamente iguales en las zonas ópticas. Las adiciones 4 son un poquito más pequeñas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que a mayores adiciones consideramos pacientes con más edad y las pupilas son más pequeñas. Esta es una lente con unas zonas muy balanceadas. Como veis, y si lo comparamos con el progresivo oftálmico, sería el universal, el que vale entre comillas para todo el mundo. Y luego tendríamos Gentle 80. Gentle 80 es una lente diseñada para pupilas muy pequeñas. Y cuando hablo de muy pequeñas, 2, 2,5. Porque si os fijáis, es una lente que tiene un buen campo de lejos, tiene una buena zona de cerca, pero ¿dónde estamos más limitados? Pues en la distancia intermedia. Es una lente que tiene un diseño de miosis senil bastante más acusado. Si queréis compararlo con un progresivo oftálmico, pues sería el típico que denominamos short, el de pasillo estrecho. Y es que al final lo que tenemos que hacer es comprimir la zona intermedia, que es la que nos permite ajustar ese diseño de miosis senil. ¿De acuerdo? Entonces, esto que lo tengáis un poquito en mente. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que os puedo decir que el 90% de las adaptaciones se realizan entre Blue Gen y Saphir. Gentle 80 es una lente que se pone menos,
¿de acuerdo? Y además es una lente que tiene un diseño pues un poquito más concreto, pero sí que es verdad que cuando os encontréis pacientes con pupilas muy pequeñas es una muy, muy buena alternativa. Más cosas. Os he puesto esto porque me interesa que tengáis en mente un poco cómo puede afectar esos diferentes zonas ópticas en la pupila de mi paciente. Lo primero que os voy a preguntar es, de los dos diseños, del derecho y de la izquierda, ¿cuál de ellos pensáis que es el diseño CD? Jorge, esto que me pides en el chat es un poquito lo que te estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Ahora vas a entender por qué te lo digo este. ¿Dónde pensáis que es el diseño CD? ¿Estos que son los de la izquierda o estos que son los de la derecha? En esta parte de aquí tenemos el diámetro de la pupila. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diseño CD? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Vale? ¿Me estáis empezando ya a contestar? Efectivamente, es el de la izquierda. Es muy fácil de entender. Estamos zona central, zona de transición y potencia de la adición, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos zona central, zona de transición y potencia. Claramente, la izquierda es un diseño CD y la derecha es un diseño CN. Eso lo tenemos todos claros, ¿verdad? Y luego, tal y como me decía el compañero en la... Vamos a borrar esto. Como me decía en el chat, eh, distintas zonas ópticas. Bueno, pues aquí lo tenéis y es que fijaos, tenemos una pupila de 3,5. La veis aquí, ¿verdad? Os la voy a marcar. Pues en un diseño de Gentle 59 o Gentle 80, a ver, no son exactamente iguales ni mucho menos los dos, pero os lo he dividido en lentes con diseño de miosis senil y lentes que no tienen diseño de miosis senil. Pero aquí si veis, en 3,5, bueno, pues ya empezamos a notar cómo está ese perfil que sube hacia la potencia positiva en el caso de adición 1 o adición 2. En Zafir, este mismo punto empieza en 4 milímetros. Y, por ejemplo, si nos fijamos aquí en el diseño N, estamos hablando de que en 2,5 ya empezamos a tener una disminución. Así que esto es un estudio que hizo Manuel Rodríguez Vallejo, está a vuestra disposición, os lo podéis descargar, lo podéis buscar en Google Academic y si no lo encontráis y me lo queréis pedir, en el que podéis ver todos los perfiles de todas las lentes. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo creo que entendiendo cómo funcionan, que es un poco lo que yo busco con esta imagen que os he puesto en pantalla, quiero que veáis cómo afectan esas zonas ópticas. Los últimos minutos los vamos a dedicar al diseño EDOF, ¿de acuerdo? Y el diseño EDOF es esa profundidad de foco mayor, esa barrita roja que hemos visto en las diapositivas anteriores, que vamos a extender. Pero claro, extenderla, ¿hasta dónde la podemos extender? Porque vais a ver ahora que cuanto más la extendemos, más disminuimos la calidad visual. ¿Cómo funciona un diseño EDOF? Pues fijaos, aquí cambia un poquito. Cuando yo cambio la adición, no estoy induciendo potencia positiva o negativa. Lo que estoy haciendo es inducir una profundidad de foco diferente. Así que en EDOF, inducir adiciones diferentes no genera una mayor pupilodependencia porque no tengo ese gradiente positivo. Sin embargo, cuando yo cambio la potencia esférica, mi profundidad de foco sigue siendo la misma. Aquí sí que cuando yo cambio la potencia esférica, los tres diseños funcionan por igual. Cuando yo cambio la potencia esférica, estoy actuando absolutamente en todas las distancias. ¿Qué sucede cuando en una lente EDOF yo cambio la adición? Pues fijaos, es como si tuviéramos tres adiciones con tres profundidades de foco diferentes. Si yo estoy en 0,75, tengo esa profundidad de foco. Recordaos que esto es una patente de Brian Holden, ellos han estudiado miles de ojos, miles de aberraciones y dentro de esos estudios pues han considerado que este diseño de 0,75 que tenéis en pantalla es el óptimo
para adiciones bajas, generando una profundidad de foco que ellos consideran óptima para este tipo de pacientes. Después tendríamos adición no, EDOF 1.50. Este es el diseño. ¿Qué vamos a generar? Una profundidad de foco diferente, más extendida. Y por último, adición de 2.25 o EDOF 2.25 para pacientes con adiciones más altas, generamos una profundidad de foco diferente. Claro, me preguntabais antes, ¿y por qué no a todos los pacientes le ponemos profundidad de foco? Bueno, pues habrá pacientes para los que sea una buena opción, pero otros a los que le cueste un poquito más. Lo veremos en la cuarta sesión, creo que es, porque la semana que viene creo que nos toca curvas de desenfoque. Y como os decía, cuando nosotros modificamos la profundidad de foco tenemos un efecto sobre la calidad de la imagen. Fijaos que cuanto más pequeña es la profundidad de foco, mejor calidad de la imagen. Cuanto más grande es esa profundidad de foco, más amplia, disminuye la calidad visual. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy interesante también en este caso es este estudio que os he puesto, ya para ir terminando. Este es un estudio que hicimos en Markenovi, en I+D, porque queríamos saber qué pasaba con los pacientes présbitas y si se tenían que adaptar a este diseño de EDOF. Y sí que se tienen que adaptar. Tienen que adaptarse, aunque no estemos poniendo varias imágenes en retina, tienen que adaptarse a esa profundidad de foco. Fijaos, tenemos pacientes de adición media y alta, recién insertada la lente, que es el azul y el naranja. Las agudezas visuales de lejos normalmente son muy buenas también al insertar, pero fijaos qué pasa en visión de cerca. ¿Las veis aquí? Espera, que las voy a marcar. Estas son las agudezas visuales de cerca recién insertadas las lentes. Ahora les dejamos 10 días. Fijaos qué ha pasado. Hemos ganado prácticamente 2 líneas. Necesitamos adaptarnos y sobre todo necesitamos adaptarnos en cerca, que es donde más lo notamos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dar un poquito de margen a los pacientes, sobre todo en cerca, porque sabemos que las agudezas visuales van a mejorar. Y luego, ya para finalizar, os he puesto esta diapositiva, no sé si todos la conocéis, pero bueno, ya sabéis que todas estas cosas creo que son interesantes que las conozcáis. Esta es una página que, a ver, voy a ver si puedo acceder a ella. Omitimos comprobación. Vale, sí. Que de alguna manera nos va a ayudar a entender o nos va a ayudar a enseñar a nuestro paciente qué pasa cuando su pupila es más grande, cuando su pupila es más pequeña. Sí que es cierto que aquí solamente podemos elegir los diseños CD y CN, no tenemos posibilidad de EDOF, todavía no está incorporado, pero bueno, imaginaros un centro cerca con una potencia de más 1,50 de cerca y una pupila, no sé, de 3,60. Bueno, pues aquí tenéis la simulación de cómo vería nuestro paciente. Que ahora en vez de una pupila de 3,60 tengo una pupila de 4,80, pues fijaos que se ve mucho peor. Entonces, bueno, creo que a lo mejor os puede servir como herramienta para mostrarles a vuestros pacientes qué pasa cuando su pupila es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente os lo quería enseñar para que lo tengáis ahí en la recámara por si a alguno os parece interesante mostrarlo a vuestros pacientes. ¿Y qué me queda? Pues nada, como siempre, un par de hojas de bibliografía para que aquellos que estáis interesados en conocer más y en saber más, pues que tengáis acceso a toda esa información. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer a través del chat. Hemos ido respondiendo algunas de las que han ido surgiendo. Voy a ver si me he dejado alguna por aquí. Disculpad que no mirara la cámara, pero tengo diferentes monitores para tener abierto también el chat y estoy mirándolo en otro sitio. Vale, yo creo que no me he dejado ninguna pregunta.
Al revés, de verdad, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Me habéis preguntado al principio de la sesión si vamos a grabarla. Está grabándose, si os va a llegar el link de la grabación como os he enseñado al principio. Lourdes me pregunta cómo podemos escoger el mejor diseño para cada usuario. Eh, Sesión 4, Lourdes. Bueno, hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero lo veremos en la sesión 4. Vamos a dedicar toda una sesión a elegir los mejores diseños, en qué nos podemos basar. Nos podemos basar en las dominancias, nos podemos basar en las necesidades del paciente, nos podemos basar en la experiencia previa que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que tenemos que valorar a la hora de elegirlo y lo que sí que es verdad es que lo interesante de todo esto es que hagáis lo que hagáis, que lo que hacéis lo hagáis por una razón. Me explico. Si tú haces algo pensando que va a funcionar de una manera y consigues eso, es una manera fantástica de ir aprendiendo. Pero si no consigues eso, también aprendes porque dices, bueno, pues en este caso no me ha funcionado y hay que buscar las razones. Por eso, en la sesión de esta mañana, alguno de los compañeros me decía, pero ¿qué podemos hacer si pasa esto? Es que hacer tablas en lentes de contacto multifocales es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre va a haber consideraciones que para dos pacientes que tengan muchas cosas iguales, por ejemplo, vamos a pensar en las dominancias, pacientes que tengan las mismas dominancias en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, pero a lo mejor las necesidades visuales son completamente distintas. Y eso va a influir a la hora de qué diseños elegir o cómo vamos a interpretar lo que el paciente necesita. ¿De acuerdo? Así que yo lo que busco desde aquí es que entendáis muy bien los diseños, que cuando pongáis algo sepáis qué es lo que estáis haciendo y a partir de ahí os aseguro que los éxitos en las adaptaciones de lentes de contacto multifocales se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Me estáis preguntando algunos si podéis ver la sesión anterior. Si no os preocupéis, Concha, cuando os llegue el link con la segunda sesión, vais a poder también acceder a la primera. ¿Por qué? Porque en ese documento inicial que os he visto, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a ver si todavía lo tengo abierto y os lo enseño. No sé si lo he cerrado. Ah, lo tengo aquí. Sí, es este. Porque a lo mejor alguno no ha estado en el inicio. Os llega este enlace y aquí vais a ir viendo, tenemos acceso al calendario, este test final, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis la grabación número 1 de esa sesión. Aquí se os va a poner la grabación número 2. En el siguiente se va a poner la grabación número 3, pero siempre os va a llegar el documento entero. Así que siempre vais a tener acceso a todas las sesiones y a todas las grabaciones. No sé si eso era la pregunta que me hacíais. Yo creo que sí. Perfecto. Nada, al revés. Gracias a ti, Concha. Bueno, pues no os voy a entretener más. Creo que no me he dejado ninguna pregunta. Os recuerdo, enviadme casos de lentes de contacto multifocales, ¿de acuerdo? Si alguno está interesado y queréis que veamos alguno de vuestros casos, enviádmelo por email. Os dejo mi email en pantalla. Y la semana que viene, aquellos que queráis saber un poquito más de curvas de desenfoque, que normalmente es un tema que os gusta bastante, pues aquí os espero. Ya después de un día de fiesta, que el martes es fiesta, os espero el miércoles que viene a todos y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y cuando queráis nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias, que paséis muy buena tarde y hasta la próxima. Chao.